Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por acá por el canal. El día de hoy tenemos un video que sinceramente pues no me hubiera gustado hacer, gente, pero creo que es necesario. Vamos a hablar de este juego pues que al principio lo dio todo y ahora está matando el juego, una decepción total. Me refiero a Truck Master Work Simulator, chicos, y su más reciente actualización. Una actualización que para muchos, incluyéndome, gente, ha sido, bueno, pues digámoslo así, una gran decepción, ¿no? Una gran decepción, ya que esta última actualización ha traído cositas que creo que a muchos nos ha golpeado bastante fuerte. Y ahorita lo vamos a conversar, lo vamos a aclarar, vamos a meternos, vamos a adentrarnos un poco en el juego y hablar sobre esta última actualización que la verdad pues no le ha terminado de gustar a mucha gente, bastantes personas decepcionadas, ¿ok? Así que vamos a ver qué nos dice pues el juego en sí, vamos a ver qué nos dicen los desarrolladores, a lo mejor a futuro resolucionan este problema o quién sabe, ¿no? Este juego para mí pues tenía un potencial, ¿no? Tenía un potencial bastante increíble. Algunos gráficos decentes para móviles, ideas interesantes que nos trajeron, pero no sé qué pasó, algo salió verdaderamente mal. Así que, gente, vamos a prepararnos, abróchense los cinturones porque vamos a indagar y ver qué ha pasado con Truck Master World Simulator. ¿Y por qué la comunidad está molesta? Vamos a ver qué ha pasado. Comenzamos. Pues recuerdo cuando este juego salió o cuando empezamos a probarlo. Tenía ese aire de querer ser un simulador completo con un sistema de progresión bastante interesante. A mí me gustaba muchísimo. Pues también tenía una personalización bastante increíble, diferentes camiones, y si como todo juego móvil esperábamos cierta monetización, porque hay muchos juegos que te ponen anuncios, te venden cosas dentro de la aplicación, pero es algo normal porque los desarrolladores tampoco es que vienen a todo gratis, no. El desarrollador tiene que sustentarse con algo, tiene que financiar su proyecto, y es interesante que algunos pues desarrollos de algunos juegos pues ponen esto, ¿no? Esto es pasable ante la comunidad. Para mi parecer, en mi opinión, pues es aceptable que te pongan un banner, que te pongan un anuncio por ahí, cositas así, es aceptable. Tienen que comer los desarrolladores, en otras palabras. Pues, bueno, de hecho, al principio, gente, el sistema de progresión por niveles, donde íbamos desbloqueando cosas, a mí me pareció bastante interesante. O sea, me pareció bastante, no sé, diferente a muchos juegos, algo que no lo traen casi cualquiera, ¿no? Te mantenía enganchado, para hacerlo más exacto. Te daba objetivos, pero no sé qué pasó con la última actualización que ha tirado todo esto de verdad a la basura. Mejor dicho, lo ha puesto detrás de un muro de pago bastante descarado. Suena duro, bastante descarado, porque lo que acaba de meter, lo que acaban de hacer, de verdad que no tiene nombre, gente. Pues bueno, ¿qué podemos hacer? Y aquí es donde la cosa se tuerce de verdad. Al entrar al juego, ahora lo primero que te sale es esto: la suscripción Jet Pro. ¿Qué pasa con esta suscripción? Por unos módicos $4,99 al mes, o sea, $5, vamos a ponerlo así. Quiero que noten el sarcasmo que te pone, ¿no? Te ofrecen la experiencia inmersiva. Sí, te ofrecen el mundo, hermano. ¿Y qué incluye esto? Pues básicamente todo lo que haría que un juego sea disfrutable. O sea, todo lo que... O sea, te quieren vender en sí. O sea, falta poco para que te vendan el juego. Sinceramente. Nosotros creíamos que mientras íbamos avanzando en el juego, pues iban a ir desbloqueando más mapas, más camiones con dinero del juego. Pero no es así, estamos equivocados. Estamos subiendo de nivel, pero solo vamos a desbloquear, por más que le tiremos juego a de muchas horas, y lleguemos al nivel 20, por ejemplo.
lo único que vamos a desbloquear en el mapa son lo que tenemos señalado. Si nos metemos por acá, vamos a ver que aquí están los mapas señalados. O sea, solo esos. Los que están bloqueados, tienes que pagar. Sí o sí tienes que comprarte el Jet Pro para que te desbloquee todo esto. O sea, desde ahí ya vamos mal, hermano. O sea, que el juego gratis tiene su fin. O sea, así de simple. El juego gratis tiene su fin. Una vez que terminas el nivel 20, pues se acabó. Solo vas a repetir las mismas rutas. Hasta nueva orden. Hasta que lo solucionen los desarrolladores. O hasta que quiten esto del Jet Pro. Conducir sin interrupciones. O sea, sin anuncios. Eso te ofrece el Jet Pro. Desbloquear tu viaje perfecto. O sea, puedes elegir la ruta que tú te dé la gana porque ya lo compraste. O sea, personalizar la distancia, el clima, la hora. Todo eso que es ahorita está bloqueado, está de pago. Todo eso lo vas a desbloquear con el Jet Pro. Explorar todo y conducir cualquier cosa. Tendrás todos los accesos a todos los estados, las ciudades, los camiones, las cargas. O sea, diversión sin límites con el acceso al Custom Mod Plus y doble recompensa diaria. Todo esto te lo dan si es que tú compras el Jet Pro. Bueno, hasta ahí digámosle que estamos bien, ya. Perfecto. $4,99 yo sé que no van a pagar. Es una manera increíble de comenzar a que la comunidad se vaya alejando del juego. O sea, eso no suena nada que bien. Pero esto significa que si no pagas, tu experiencia va a estar severamente limitada. Y esto, chicos, es el primer gran golpe para la comunidad, ¿ok? Desde que salió esto es un gran golpe para la comunidad. Pero esperen, no se me vayan a ir aún, porque hay más. Resulta que yo, y seguro que muchos de ustedes, aprovechamos los bugs iniciales, ¿recuerdan? De esos bugs, pues yo cogí, no lo aproveché yo al 100%, pero yo creo que ustedes sí lo aprovecharon al 100% y compraron todos los camiones. Muchos me lo dejaban en los comentarios. Yo creo que por ahí hice algo de dinero y me compré, creo que tengo 3 camiones hasta el momento. Con un nivel, si no me equivoco, de nivel 12 estoy yo ya. Entonces, para conseguir todos los camiones, que todo el mundo utilizó ese bug, está bien. O sea, el bug es parte del error que cometieron los desarrolladores y lo aprovecharon la comunidad. No pasa nada. Era un bug, pero el contenido estaba ahí. El contenido estaba ahí. ¿Qué ha pasado ahora? Chicos, han desaparecido los camiones que tú te compraste con el dinero del juego. Sí, con el dinero del juego. 2 de estos camiones han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Porque ahora cuestan dinero real, ¿ok? Ahora te cuestan dinero real. Y si quieres recuperarlos o quieres volverlos a comprar, estos camiones ya no se conseguirán en este momento con dinero de real, o sea, con dinero del juego, sino que los vas a conseguir con dinero real. Es hora de que tú vayas ya preparando esa billetera. Porque si los quieres a estos juegos, como por ejemplo, fíjense aquí, la Kenworth cuesta nada más y nada menos que $25. Madre mía, si los $4,99 nos pareció grande, $25, madre del amor hermoso. ¿Quién va a gastar $25 para comprar un camión? Un camión. Yo creo que por este precio, gente, muchos que han pasado por mi canal saben que yo tengo el American Truck Simulator y el Euro Truck Simulator. Y comprándome estos 2 juegos, o comprándolos cualquiera de ustedes ahorita, estos 2 juegos, no se gastan los $25, no se los van a gastar. Y eso que son juegos de PC, con un mapa grandísimo, loco, que tendrías horas de jugabilidad. Si tuvieras una PC, podrías disfrutarlo y te sobraría dinero. Pero en este juego, un camión te cuesta $25. Esto ya es una auténtica locura. Yo creo que ya es una falta de respeto a todos los jugadores. Yo no sé si los desarrolladores no indagan en el mundo en el que vivimos y miran cuánto es $25 en los otros continentes, ¿no es cierto? Yo creo que no sé si para ellos $25 es como para nosotros decir saca $1, o sea, no sé. Pero $25, la verdad que es una falta de respeto a todos los jugadores que entramos con esas ganas de que este juego sea grande, de que este juego sea una locura. La verdad, no sé. Yo creo que sería una falta de respeto. Pero bueno. Y el mapa, por supuesto, gran parte de este está bloqueado. Antes pensábamos que se desbloquearía progresando, como les comentaba antes. Pero parece que la progresión gratuita solo te lleva hasta cierto punto. Hasta el nivel, creo que si no me equivoco, el nivel 20. Y luego, ya te toca pagar. O sea que aquí todo es dinero.
O sea, el nivel gratuito es básico. El nivel gratuito es básico. Y luego, a sacar los dólares, papá. Hablemos ahora de lo que supuestamente trajo esta última actualización. Se mencionaron físicas de camiones mejorados. La verdad, pues, yo no noto un cambio muy significativo, gente. O sea, yo no noto un cambio increíble en esta mejora de físicas. Pero bueno, igual cualquier cosa me lo dejan en los comentarios, ¿no? Pero no creo que tenga una calidad gráfica mejorada al 100. El juego desde que salió se veía bastante increíble, bastante bien. Y yo creo que yo lo noto casi igual, ¿ok? Yo lo noto casi igual. También, sonidos de motor y efectos mejorados. Por ejemplo, la bocina y el motor. Bueno, yo creo que son pasables, ¿no? El sonido de los camiones, yo creo que, a ver, no es tan mal, ¿sí? No es tan mal. No sé, no es nada increíbles, pero están bien. Pero el freno de motor, madre mía con el freno de motor. Y aquí voy a tener la misma opinión que muchos, a lo mejor, se quejaron de esto. Que el freno de motor parece todo menos freno de motor. Así que vamos a dejarlo ahí. Este freno de motor da mucho que desear, de verdad. O sea, se demoraron tanto, lo tenían bloqueado, se demoraron tanto para meter esta actualización y meternos un freno de motor con un sonido de esa magnitud. Bueno, la verdad deja mucho que desear. A lo mejor no le están metiendo ganas al desarrollo de este juego, a las actualizaciones. Pero bueno, se puede cambiar los sonidos, se los puede cambiar. A lo mejor después de muchas críticas que han recibido, a lo mejor cambien todo esto y lo pongan bastante bien. Así que, comparado con otros juegos, yo creo que lo pudieron hacer muchísimo mejor. La verdad, lo pudieron hacer muchísimo mejor. ¿Qué más? Nuevos ángulos de la cámara dinámicos. A ver, la cámara interior es un añadido que se agradece, ¿sí? Se agradece. Aunque estuve viendo algo que no me gusta, gente. Bueno, no en la cámara. En la cámara está bien, se mueve bien, o sea, tiene sus detalles, está bien. Pero yo he hecho ya unos cuantos viajes y la verdad no me había percatado de esto, loco. La verdad no me había percatado de esto. Porque tengo comprado este camión. Me refiero al Freightliner Cascadia. Lo tengo comprado. Y el Freightliner Cascadia tiene algo interesante en el interior. Es que si se percatan ustedes, no hay movimiento de tacómetros. No hay ni tacómetros, hermano. No hay movimiento. Eso le quita el realismo total. La verdad que es otro detalle que los desarrolladores no lo pulieron, hermano. No sé qué pasó ahí. No sé qué está fallando con los desarrolladores. Pero no tiene tacómetros. No tiene vida en el interior, hermano. Espero que tomen cartas en el asunto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? En mi opinión, y por lo que he leído de la comunidad, estos cambios están matando al juego. Están ahuyentando a los jugadores. Un juego que podría haber sido una buena alternativa en móviles se está convirtiendo en una máquina de sacar dinero con una experiencia gratuita muy limitada, gente. Entonces, eso es lo que nosotros opinamos al respecto. Comparemos un poco. Tienes juegos en tu teléfono, a lo mejor como el Truckers of Europe 3 o el ya fallecido Universal Truck Simulator, que aunque tengan compras, ofrecen una experiencia mucho más completa y justa para el jugador. O incluso existen juegos de PC como el American Truck Simulator o el Euro Truck Simulator, como les comentaba anteriormente, donde el precio de un solo camión aquí en este juego son $25. Te puedes comprar los dos juegos, el American y el Euro, y te sobra dinero, lo que te comentaba anteriormente. O sea, una locura. Es una pena, ¿verdad? Es una pena porque el juego tenía potencial. El sistema de progresión inicial era interesante. Los gráficos no estaban mal, pero esta monetización tan invasiva, gente, estos precios desorbitados y la sensación que te quitan cosas para luego vendértelas es simplemente inaceptable. Es una locura, gente. Así que, en resumen, Truckmaster World con esta última actualización ha dado un gran paso, pero hacia atrás. Lo que podría haber sido un contendiente interesante en el mundo de los simuladores de camiones para móviles se ha convertido, en mi opinión, en un ejemplo de cómo no monetizar un juego. O sea, así no se lo hace. La pregunta es, ¿vale la pena jugarlo ahora mismo? Si eres nuevo, a lo mejor te entretengas un rato en la parte gratuita, pero prepárate para chocar contra un muro de pago muy pronto. Si ya lo tenías y te han quitado contenido, yo creo que la frustración es inevitable, es entendible, gente.
Pues sinceramente espero que los desarrolladores escuchen a la comunidad y reconsideren este modelo, porque tienen una base sobre la que construir algo bastante interesante, algo brutal. El juego tiene futuro, pero si los desarrolladores se ponen las pilas y hacen las cosas bien, el juego tiene futuro. Pero si siguen por este camino, me temo que el juego tiene, la verdad, los días contados. Pero bueno, esta es solo mi humilde opinión, gente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han probado esta nueva actualización? ¿Están de acuerdo conmigo o tienen una perspectiva diferente? Déjamelo saber en los comentarios. Me interesa mucho leer sus expectativas, gente, o sus experiencias de este juego. Bueno, yo me voy a despedir por aquí. Si les ha gustado el video, a pesar de las malas noticias, no olviden dejar un buen like, suscríbanse si no lo están y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en la próxima ruta. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Se cuidan mucho. Nos vemos. Chao, chao.